solo confirmar nuevamente que nos da la autorización para grabar. Claro que sí. Súper. Pues bueno, María, qué gusto tenerla con nosotros. Como pudimos comentarle un poquito en el correo electrónico, pues mi nombre es Numa, mi compañera Gabriela. Estamos trabajando esta investigación para Oxfam, Centroamérica y Guatemala, que tiene que ver con pues analizar un poco las estrategias, las movidas de los grupos fundamentalistas y ultraconservadores y la incidencia que están teniendo a nivel legislativo en diferentes países, tanto de Centroamérica como en este caso de la región de Sudamérica. Y pues en este caso Bolivia, ¿verdad? Que es uno de los países con los que estamos trabajando. Entonces, pues va un poquito sobre eso la entrevista. Sí, un poco para que algunas personas con ciertas experiencias de vida y también pues con un análisis profundo pudieran argumentar y la verdad es que estamos muy felices de de tenerla por aquí. Nos parecía así como un sueño. Somos como sus fans. Es como- Bueno, nos tutearemos para comenzar, compañeras. Ay, bueno, gracias María. Pues tal vez empezamos con el ejercicio de Sí, las... tenemos ahí un No, pequeño yo quiero decirles ejercicio. una cosa, compañeras, ¿no? Mm. Y quiero que quede muy claro, ¿no? Yo he aceptado la entrevista porque acepto todo tipo de comunicaciones con mucho cariño y porque creo que hay que hacerlo y ustedes me lo han explicado como investigadoras. Pero quiero dejar claro que Oxfam ha tenido en Bolivia una actitud antidemocrática para con mujeres creando, porque somos una organización claramente anticolonialista que cuestiona la estructura de las ONGs en nuestro país y las categorías coloniales con las que trabajan. O sea, que organizan eventos sobre cosas y jamás, nunca, nunca, pero quiero decir nunca, hemos sido invitadas a decir nuestra palabra. No digo que nos den fondos, a decir nuestra palabra. Son unos abusivos de mierda. Y estoy sumamente harta de ese comportamiento de las ONGs, de las financieras internacionales, que dicen tú sí, tú no, esto sí, esto no. Y hoy ustedes me tienen que convocar a entrevistar en privadito. Les voy a pedir que cuando me citen con nombre, con apellido y textual. Y si no quieren, no me citen. Pero a mí me duele las formas como Oxfam ha hecho concupiscencia con el movimiento al socialismo, concupiscencia con una serie de actores de ONGs y de una cúpula de tecnócratas neoliberales que no saben que penalizar el aborto es joderle la vida a una mujer indígena, a una mujer pobre. Pero claro, como hablo, y como soy, o cualquiera de mis otras compañeras, nosotras hemos sido excluidas por antidemocráticos, así que no se vengan a hacer los bonitos de turno. Yo entiendo que ustedes tienen que ganarse su pan y hacer una investigación que les pagan 2 centavos a ustedes, porque son así encima las ONGs. Y porque Mujeres Creando y mi voz ha crecido como ha crecido, hoy ustedes me convocan. Porque en Bolivia nosotras tenemos mucho peso en los sectores populares. Porque nosotras, como ninguna organización, podemos entrar a todas las comunidades, a todos los rincones del país, a todas las casas y somos bienvenidas. Y podemos entrar a los hospitales y podemos entrar a los recintos de todo tipo, porque somos bienvenidas por nuestro pueblo. Esa introducción, por favor, pónganmela donde puedan. Ahora sí empezamos. Muchas gracias, María. Vamos a, pues, qué bien también que quede registro, pues, de todo esto que nos compartes y, pues, sí, la verdad es de Sí. que compartimos muchas cuestiones, ¿verdad? Como las que mencionas, desconocíamos y desconocemos también, pues, como estas cuestiones de cómo funciona Oxfam en Bolivia, pero agradecemos mucho que nos compartas eso y poderlo también dejar registrado porque
Y que te gustará saber que nosotros en particular tampoco somos convocadas a esa. Claro. Sí, de hecho también De pues como hecho, estas apuestas políticas de, pues sí, ¿verdad? Como de colocar, de acercarnos a esta problemática de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pues desde perspectivas críticas que aborden estos problemas estructurales, ¿verdad? Desde el heterocapitalismo, el colonialismo y demás. Entonces, por eso pues también muy emocionadas de tenerle con nosotros, de tenerte por aquí para conversar sobre esto, estos grupos antiderechos en nuestros contextos. tenemos un pequeño ejercicio. Vamos a mostrar algunas imágenes así, solo como para que se mueva ay, esa es Ah, no, mejor. no, está acá. Ujú. Un poco solo como para que se mueva un poquito la memoria, ¿verdad? Unas imágenes sobre este tema ocurridas en algún momento en Bolivia. ¿Ya? Solo son para Ujú. ver cómo operan estas lógicas. Déjenme decirles una cosa como boliviana come chuño, que ustedes no sabrán lo que es el chuño, es la comida que dicen comida de indio. Miren, compañeras, a esas imágenes le faltan las imágenes del movimiento al socialismo. Le faltan las imágenes del cabrón de Evo Morales, que hizo cogobierno con las iglesias fundamentalistas cristianas. Así que pónganmelo y no me falten al respeto. Le faltan las imágenes de Andrónico Rodríguez, hoy presidente del Senado, hijo putativo de Evo Morales, que está totalmente sintonizado con lo que ustedes llaman antiderechos, que yo no hablo así y yo no le llamo así y tengo otras categorías de análisis. No me vengan, compañeras, no me vengan, por favor, a meter a mí en esquema. Piensen ustedes en la mierda que es Ortega en Nicaragua. Ortega es igualito que Evo Morales y Evo Morales es igualito que Ortega. Y si no hacemos esta diferenciación, por miedo a que nos digan, están favoreciendo a la derecha, pobrecita, malditas feministas de derecha, nos vamos a equivocar en nuestro trabajo. Porque a mí no me interesa quedar bien en un papel. Yo quiero ir con una joven que necesita abortar a un hospital y exigir que se le haga. De hecho, lo hago. Lo hacemos nosotras. Entonces, por favor, compañeras, por favor, porque faltan las imágenes de Evo Morales. Ellas no quisieron despenalizar el aborto, pero además fueron tan fundamentalistas en eso como la extrema derecha. Gracias, María. Bueno, justo cabal, empezando tal vez con la primera pregunta, pues preguntarle en el contexto de Bolivia, ¿qué grupos fundamentalistas, ultraconservadores o con poder identifica que han tenido impacto en el retroceso de los derechos humanos de mujeres y disidencias sexuales y de género en los últimos años? Bueno, yo quiero decirle, compañeras, y es que lo lamento, pero bueno, yo les estoy dando la entrevista. Yo no trabajo bajo el esquema de derechos. No me trago el cojudo imbécil discurso idiotizante de derechos. En Bolivia nadie tiene derechos. Nadie. Somos parias. La constitución política del Estado no se cumple. No hay acceso a la justicia. Y mientras más pobre eres, menos acceso a la justicia tienes.
No hay igualdad en educación. Y mientras más pobre eres, puede estar escrito en letras de oro en la Constitución lo que les da la gana. Es pura retórica estatal. Así que estoy harta, cansada, y no voy a hacer el juego idiota de las ONG de seguir repitiendo derechos, derechos, derechos. Porque el esquema de derechos es un esquema liberal, colonial, que nos llega en paquete. El esquema de pensar que 4 leyes de derechos, una para discapacitados, una para contra la violencia contra las mujeres, otra para disidencias, es democracia. ¡Mentira! ¡Mentira! Y no quiero entrar en ese juego. Y hablo con esta furia, porque nos estamos jugando nuestras vidas y nuestras soberanías, y no nuestros derechos. Y nos estamos jugando el territorio y el país. Entonces, basta de seropas. No quiero hacerles el juego a los de Oxfam, a los de ONU Mujeres. ¿Qué está haciendo la ONU con el tema de Gaza? Basta que nos vengan con esos cuentitos de mierda. ¿Qué derechos cree usted que tiene un pueblo amazónico en medio de un genocidio pasivo que no sale en las noticias y que está sucediendo en Bolivia todos los días? Es que no es, estamos equivocadas, muy equivocadas. Si frente a Milei, frente a Bukele, frente a Ortega, pensamos que el problema es defender la despenalización del aborto, hay los derechos de las disidencias, hay los derechos de no sé quién, porque nos quedamos cortas con la estrategia, cortas con el análisis y cortas con el discurso. Quiero dejar claro que el análisis que yo planteo es el siguiente. En la sociedad boliviana, que hablo de ella, porque yo no soy una cojuda por export, yo soy una tipa que estoy ahí, en Bolivia, dando una pelea todos los días. Y no estoy sentada en una academia. Y no estoy sentada en una ONG. Estoy haciéndolo desde la radio, que es un instrumento muy democrático. Con un programa de radio de 2 horas al día, 4 veces a la semana. Y no 5 porque no me quedan energías físicas. Desde ahí, yo planteo que estamos ante el siguiente proceso. Yo diría que las mujeres y lo que yo llamo mariconada, porque no me da la gana de usar la categoría LGBT, porque es un enlatado neoliberal colonial, estamos viviendo, completando, poniendo sobre la mesa un proceso que yo he llamado de despatriarcalización. La categoría de despatriarcalización y la teoría de despatriarcalización es mía. Yo soy la autora. Y el gobierno de Evo Morales me plagió. Y Oxfam me plagió. Y ONU Mujeres me plagió. Y nunca me reconocieron la autoría de esa categoría. Bueno, vivimos un proceso de despatriarcalización, que quiere decir un proceso de emancipación, que quiere decir un proceso de hartazgo. Gracias a ese proceso de emancipación, por ejemplo, las mujeres que no de la clase media, que no de los sectores de la clase media alta, sino las mujeres de los sectores populares, llegaron a saturar el sistema de justicia boliviano. El 70% de las demandas penales del sistema de justicia boliviano que no logra atender están interpuestas por mujeres, por casos de violaciones, de feminicidios, de violencias machistas. Y eso no está diciendo que hay tanta violencia machista, esto está diciendo que hay tanta mujer que dice basta. No gracias a un taller de empoderamiento de una estúpida ONG que malgasta el dinero de las mujeres latinoamericanas y del sur. No gracias a que nos vinieron a enseñar que no queremos violencia.
Nosotras lo sabemos desde nuestra raíz y desde nuestra vida y desde nuestra práctica y desde nuestra vida cotidiana. Y entonces, frente a ese proceso de despatriarcalización, que es emancipatorio, está viniendo una reacción contraria de repatriarcalización, como lo plantea muy claramente Judith Butler. Y entonces este proceso de repatriarcalización le está ofreciendo como oferta electoral política a la masculinidad la recuperación de un lugar del cual han sido destituidos. El macho violento hoy en Bolivia puede ser impune ante la justicia del Estado, pero habemos un movimiento de mujeres jóvenes, grande, habemos un barrio, habemos unos medios de comunicación, habemos una serie de estructuras sociales que somos capaces de ponerlo en ridículo, que somos capaces de hacerlo botar de su trabajo, que somos capaces de denunciarlo con nombre, con apellido, aunque el Estado boliviano no haya dictado sentencia. Entonces, ahora está viniendo una reacción frente a eso. Los reaccionarios son unos reaccionarios. Y esa reacción está siendo protagonizada por la Iglesia Católica, por las sectas fundamentalistas cristianas que están siendo financiadas desde los Estados Unidos, porque tienen plata para comprar parlantes, para poner salones de oración. En cualquier pueblo no hay ni farmacia, pero hay un salón de oración. Y la izquierda, llamada izquierda, que tiene como único cálculo el acceso al control del Estado, es parte de esa reacción patriarcal. Y aquí estoy hablando de Evo Morales. Aquí estoy hablando del movimiento al socialismo. Aquí estoy hablando qué ha hecho López Obrador con el movimiento de las jóvenes. Yo he estado en movilizaciones el 25 de noviembre. El despliegue policial y represivo es impresionante. Es impresionante. En Bolivia la tasa de impunidad es altísima en temas de feminicidio. Te cansan de tales maneras que no llegues a estrados judiciales, pero entonces nos hemos quedado en la calle y estamos construyendo desde la calle lo que yo llamo sentidos de justicia. Entonces, los grupos antiderechos, que los hay y que básicamente están afincados en la extrema derecha y los fundamentalismos, no es que no tienen alianzas con la izquierda, no es que no tienen alianzas con el sistema judicial. Y los grupos antiderechos, la única ventaja que tenemos es, primero, una cosa, y es que creen que pueden prohibir la salida del sol, que pueden cambiarle de color al cielo. Porque los grupos antiderechos, por ejemplo, en el caso boliviano, hoy quieren anular una ley que se llama 348, que es una ley que fue promulgada durante el gobierno de Evo Morales, que fue concebida como una ley para proteger o para garantizar a las mujeres una vida sin violencia. Es una ley mal hecha, es una ley antidemocrática, es una ley que no fue discutida, por ejemplo, con Mujeres Creando. Que ¿por qué hablo de Mujeres Creando? No porque seamos la nata de la crema, porque nosotras estamos ahí donde hace falta, a pie de calle, al lado de una mujer. No estamos sentadas en una oficina. Y entonces nosotras sabíamos que en esa ley había muchos errores. Y por ejemplo, estos grupos fundamentalistas creen que eliminando una ley, eliminan una libertad y una soberanía. Si ustedes creen eso, ustedes son parte del problema. Porque no porque se elimina una ley, se elimina una libertad y una soberanía. Nosotras hace mucho tiempo, y las mujeres bolivianas, yo por ejemplo ahorita considero que la pregunta sobre quiero ser mamá, no quiero ser mamá,
¿Voy a terminar este embarazo o no? ¿Cuándo quiero ser mamá? ¿Voy a abortar o no? Es una pregunta de la cual las mujeres bolivianas en su generalidad, nos hemos apropiado. Por esa razón, estamos hablando de 80,000, probablemente, aunque son cifras muy discutibles, de 80,000 abortos al año, en un contexto donde el aborto está penalizado y es ilegal. Entonces, ninguna compañera está dispuesta a hacerle caso a la ley porque la ley manda sobre su vida. Nosotras, por ejemplo, como la ley 348 es tan mala, porque está mal hecha, y lo hizo la izquierda acomodada lo hizo mal, y fueron antidemocráticos porque lo son, porque no están dispuestos a discutir con la sociedad civil o con quienes no les lamen el piso para que ellos caminen. Pues nosotras, por ejemplo, casi no usamos la ley 348. Nosotras usamos el derecho al divorcio, que es un derecho ganado hace un siglo en la sociedad boliviana. Entonces, que es además mucho más expedito, más barato, que es incuestionable, que una mujer quiera separarse de un hombre, eso es incuestionable. Y porque además tenemos que pensar que el punitivismo es parte del sistema patriarcal. El sistema carcelario es un engranaje fundamental del sistema patriarcal. Y nosotras no podemos no reflexionar sobre lo que es el punitivismo y el sistema carcelario, porque no es la policía la que nos va a resolver. Bueno, así he respondido a la primera pregunta. No sé, disculpe, soy un poco extensa, pero prefiero hacerlo para que nos entendamos de qué estamos hablando. Tenemos una pregunta que la verdad es que poca gente nos contesta. Ojalá que nos demos a entender con ella. Es ¿por qué los cuerpos de las mujeres, el deseo, los cuerpos en general, todos los cuerpos, son de interés para los grupos fundamentalistas y ultraconservadores? De nuevo le voy a pedir o te voy a pedir que entre grupos fundamentalistas y ultraconservadores también pongas a la izquierda. Yo sé que les va a costar a ustedes, pero es así. Y si no quieres poner a la izquierda, por lo menos a Evo Morales lo tienes que poner ahí, por lo que me toca a mí. Porque somos un botín de guerra, porque somos un botín de guerra. Porque en términos patriarcales, el control de las mujeres es una de las porciones de, punto uno, exhibición de poder. Punto dos, botín de guerra. Punto tres, eh, negociación entre corporaciones masculinas. Negociación entre corporaciones masculinas. Entonces, tú me das el voto a mí, yo te voy a entregar el control absoluto sobre el cuerpo de las mujeres que te rodean. Esa es una transacción entre corporaciones masculinas. Y entonces yo diría que en principio, por esas razones, aunque sistémicamente hay muchas más. Ustedes piensen que nosotras tenemos que pensar en un sistema en cuanto a sistema y no en campos nacionales que son subsidiarios de un sistema que funciona muy por encima de los territorios nacionales, de los estados nacionales. Y si hablamos del sur, estamos hablando de fuerza de trabajo barata, gratuita y esclava. Estamos hablando de que las mujeres además representan, yo no sé si el 80, el 90% del trabajo de cuidados en las sociedades del norte. Y sin esa mano de obra es que no les funcionaría prácticamente casi nada.
Y por supuesto que el trabajo de cuidados en el sur, en los sures, y el control sobre ese trabajo de cuidados, que sea disciplinado, que sea sumiso, que sea gratuito y que siga representando la subvención mayor de todo el sistema capitalista, es muy importante. ¿Y cómo controlas a ese ser humano, a esa persona, respecto de sus deseos, de sus libertades, de sus proyectos? Pues el momento de una forma de disciplinamiento muy fuerte es la imposición de la maternidad. No hay dónde perderse, no hay dónde perderse. Piensen ustedes en las dinámicas de migración tan graves que están habiendo en los Estados Unidos, donde están dispuestos a acoger al niño o la niña o el niñe, pero no a la madre. Es decir, también la niñez en sociedades donde la tasa de natalidad es muy baja y tiende a bajar. Nuestras niñas, niños, niñas representan también un bien. Bolivia ha sido por muchos años y probablemente siga siendo un territorio de exportación de bebés, no por la vía del vientre de alquiler, porque eso no lo tengo bien identificado, pero sí por la vía de la adopción fácil e ilegal, de la cual ha sido responsable la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una trama económica, religiosa, política, cultural, que tiene toda esa cantidad de aristas al mismo tiempo. Digamos, y temas como a nivel llama, entrando en lo religioso, temas como el miedo, la culpa, el pecado, la vergüenza, ¿cómo limita esto, cómo restringe esto la autonomía, la autodeterminación de los cuerpos en general, ¿verdad? De los cuerpos de las mujeres y de otros cuerpos. No sé decirte, hermana, porque yo creo que ahí tenemos que ir a una revisión, ¿no? Te podría decir que en la generación probablemente de mi madre, yo soy una mujer de 60 años, eh, las culpas y los mandatos religiosos sobre nuestros cuerpos tenían un peso. Pero creo que justamente a partir de este proceso de despatriarcalización del que estoy hablando, uno de los factores que yo identifico en este proceso de despatriarcalización es la emancipación sexoerótica, ¿no? Yo identifico que hay un fuerte destape sexual, un deseo de exploración sexual muy fuerte. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que parece chistoso, ¿no? En Bolivia, el folclore es uno de los ámbitos de la cultura popular más importantes. Y las entradas folclóricas, que son grupos de baile muy grandes, que son de los gremios, hablemos de transportistas, hablemos de vendedores, de comerciantes, de importadores, estamos hablando de una masa popular muy grande. En algún momento, hace un par de años, dijeron, vamos a prohibir las transparencias y vamos a regular cómo se visten las mujeres en estas entradas folclóricas. Y de hecho lo hicieron. Y lo que hicieron es el ridículo, porque no había una mujer, ya no te digo solo las jóvenes, no había una mujer de entre 30 años o 40 años para abajo dispuesta a acatar las normas dispuestas por digamos, su propio ente aglutinador. Entonces ahora ya hace muchos años, hace 2 años, que ya no se atreven ni a decirlo, y cuando vas a ver esos espectáculos populares, tú ves un derroche de sensualidad y y una, un despliegue erótico muy grande, y estamos hablando de una fiesta religiosa, porque todas estas fiestas patronales son fiestas religiosas. Esto tiene mucho que ver con la forma de las culturas andinas, que son culturas que no, para las cuales la ambivalencia es un principio de vida. Te voy a volver a poner, por ejemplo, no pertenecen al sistema socrático de las lógicas binarias.
bueno o malo, sí o no, verdad o falso, sino que, por ejemplo, son lógicas pentatónicas. Entre el sí y el no hay una multiplicidad de opciones. Y entonces, la culpa, el bien y el mal, el deseo, la vida y la muerte, eh, es todo el tiempo algo ambivalente que convive en el mismo lugar, ¿no? El bien y el mal son parte de una misma danza. Tenemos una danza que se llama la Diablada, donde los diablos bailan con los ángeles y además hay 7 pecados capitales que bailan con ellos mismos. Y es una convivencia entre el bien y el mal, la culpa, el pecado, la culpabilización y la absolución, que es un juego que reinventa toda la lógica judeocristiana. Ahora, eso es verdad, que además es una lógica binaria, socrática, etcétera, etcétera, occidental. Entonces, esto sucede en las culturas andinas muy fuertemente desde hace 500 años o más, y por esa razón estamos de pie y no sepultados debajo de la tierra, ni sepultadas debajo de la tierra. Entonces, yo tengo la sensación de que además eso se ha ido dilatando mucho más con estos procesos emancipatorios de despatriarcalización. Porque, por ejemplo, en estas comparsas de baile, antes las mujeres no podían bailar, las mujeres tomaron su lugar ya hace muchos años, 30, 40, y dijeron queremos bailar, queremos exhibir elegancia, queremos exhibir poder económico. Y luego hay grupos de mujeres que bailan en el rol de hombres, hay hombres que bailan en el rol de mujeres, hay una serie de operaciones culturales que son muy valiosas. Con lo cual ya te digo yo que el cura se está quedando con el altar y poco más. Y entonces, ¿con qué argumentos encuentras tú que se hace efectivo el control o la llegada? ¿O no es por el control popular? Estoy entendiendo, no hay un control popular para que estos grupos lleguen a al lugar de toma de decisiones. No, es que el mecanismo es totalmente otro. Yo te voy a decir que, por ejemplo, yo hice una investigación radial. Ustedes pueden entrar a la página web de Radio Deseo, www.radiodeseo.com. Nos venían a decir todo el tiempo las ONGs que el problema es la objeción de conciencia de los médicos. Yo he hecho en la ciudad de La Paz, además he ido a indagar a todos los hospitales públicos, plantel médico por plantel médico, si habían o no habían objetores de conciencia. O sea, hombres médicos o médicas que te digan, no, por mi conciencia, yo no voy a, este aborto es legítimo, pero yo no lo voy a hacer. Y te digo que yo he encontrado, es decir, no me he encontrado con ninguno, para decirte claro. He hablado con jefes médicos, he hablado con residentes, he hablado con muchos jóvenes y no es la realidad. Entonces también a mí me molesta muchas veces que las ONGs quieren pintar una realidad, porque además las argentinas nos vinieron con ese, digamos, casi dogma, que había que decir, sí, señor, amén, ustedes porque son argentinas tienen la razón. Yo respeto, no sé, el contexto argentino es otro, porque las culturas andinas son muy fuertes. Y, y, por ejemplo, en términos de los médicos, que tú dices control efectivo, un médico puede decir, llega una chica en un proceso hemorrágico que se ha auto producido un aborto. No he encontrado un médico que diga, yo llamo a la policía. Ni uno solo, ni médica. No he encontrado ni un médico, ni una médica que diga, si la joven viene con un certificado de he sido violada y quiero que se me practique un que se llama legrado,
no he encontrado y estoy hablando que yo he ido a lo popular. ¿Por qué? Porque la penalización del aborto es solo supuestamente efectiva entre los sectores populares jóvenes. A nivel rural, esa compañera está perdida. Pero esa compañera está perdida porque no hay un sistema de salud a nivel rural tampoco. No lo hay. Entonces, no está perdida porque a nivel rural, además el control de la comunidad va a ser muy fuerte. Eso es verdad. Y la comunidad indígena pequeña quiere la reproducción a través del matrimonio y el embarazo forzado y prácticamente incluso el matrimonio forzado. Ahora, tú me dices, ¿cómo llegan a esos niveles de representación política los antiderechos según la jerga de ustedes? Y yo le llamaría los reaccionarios repatriarcalizadores. Y ahí tenemos un problema con el sistema democrático. Tenemos un problema con el sistema democrático. Yo digo, porque la política está privatizada. La política está privatizada. El formato liberal de la política es un formato que está privatizado. Te voy a poner un ejemplo que lo tengo hoy a flor de piel y no es que yo desee ni nada, pero mucha gente ha empezado a sacar estadísticas sobre el potencial que tengo yo como candidata a presidenta en Bolivia. Yo soy lesbiana pública, soy pagana, soy malhumorada, como me han podido escuchar, soy confrontacional, soy feminista y no sé si ganaría las elecciones, pero les haría temblar en los debates. ¿Qué es lo que sucede? Yo no tengo deseo porque no creo en eso, pero en términos de lo que tú me preguntas, no tengo ninguna posibilidad. Los dueños de la política, que serían los terratenientes de la política, van a atar todos los hilos, no para que yo no salga, sino para que una figura como yo no tenga posibilidad ni de decir hola. Porque los aparatos partidarios que necesitas y los aparatos económicos que necesitas están bajo control absoluto. A ver, vamos a ver, absoluto, sin resquicio de respiración, están bajo control absoluto patriarcal. Y entonces, estos debates que nosotras estamos ahorita haciendo, que serían debates fundamentales para cualquier sociedad, porque estamos hablando de la vida, o los debates de cuidados, o los debates de sexualidad y deseo, quedan desplazados como secundarios. Pero cuando yo los utilizo dentro de mi trabajo mediático, tengo las mayores audiencias del país. ¿Cómo te explicas eso? No, porque nos imponen agenda. Primero, privatizar la política. Segundo, imponen agenda. Tercero, convierten todo esto en no importante. Pero si hablamos de jóvenes, porque ahorita hablaríamos de la población joven en Bolivia, la población que va a votar es una población mayormente concentrada de 25 años para abajo. A les jóvenes esto les interesa. Les interesa. Y yo estoy segura que si tuvieran la opción de escuchar esto como los temas de la gran política, sería una efervescencia emancipatoria muy grande. Porque a mí me agarran en la calle y me sacuden de hombros. Preséntate, por favor. Pero es que no es hacerles el favor o no hacerles el favor. No existe una estructura. En esta estructura como está, yo no tengo ninguna posibilidad, ninguna. Pero yo estoy segura que voces como la mía, porque yo no soy ningún milagro, yo soy un producto muy vulgar y a mucha honra vulgar y muy ordinario de los feminismos, de nuestras sociedades. Yo, por ejemplo, nosotras atendemos 2,000 mujeres al año, pero bien atendidas, unita por unita.
Cuando estas mujeres vienen a que las atendamos, no es porque piensan como nosotras, no es porque están de acuerdo, no es porque forman parte de Mujeres Creando. Pero tú le preguntas, compañera, ¿por qué ha venido aquí? ¿Por qué me tratan bien? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué se quiere divorciar? ¿Por qué basta? ¿Por qué quiero vivir tranquila? Es decir, hay una claridad social muy importante en las mujeres lograda. ¿Qué es lo que nos quieren confundir? Cuando nos dicen, hay empoderamiento, hay tallercito, ustedes no saben lo que quieren, es falso, es totalmente falso. El nombramiento de minorías, la minorización, la idea de minoría, cómo que nos encajan tanto, ¿verdad? Cómo esto afecta, ¿verdad? Cómo esta idea afecta la, pues la resistencia, la sobrevivencia, la organización, la visibilización. Mucho. Ahí sí yo creo que hay una afectación muy grande, porque voy a pensar en un terreno muy interesante que es el universitario, la universidad pública, que en Bolivia es gratuita, que hay cogobierno docente estudiantil, que hay autonomía universitaria. Quiero además dejar claro, por ejemplo, que en Bolivia se acaba de posesionar y ha ganado una rectora mujer que no está enarbolando su condición de mujer como un hecho biológico, a la cual Mujeres Creando la ha apoyado en su postulación, a la cual ella le ha ganado a un fascista, ha ganado las elecciones por voto estudiantil y además es una mujer que todos decían estaba a perder, porque no sabe armar aparatos, porque no va a contar con el voto docente, porque es muy suave, porque no está politizada en los términos, y ella con un discurso muy sencillo, muy dulce además, porque efectivamente es una mujer muy dulce, pero también, por ejemplo, con el apoyo de Mujeres Creando, que no solamente ha ganado las elecciones de la universidad pública más importante del país. Entonces, bueno, yo estoy muy involucrada con lo que es el ámbito universitario. Yo he sido docente, me han votado de la universidad a mucha honra. No me hago problema de que me hayan votado, porque me han votado por enseñar feminismo, aunque me invitaron para enseñar feminismo, pero nunca pensaron que mi presencia iba a revolver tanto. Lo que yo observo en la universidad pública hoy, y probablemente es un dato de todo el continente, las mujeres son el 51%. Hay carreras como la de medicina, por ejemplo, donde han sido por décadas minoría y hoy son mayoría, llegan a ser el 60%. Sin embargo, hay una cosa que no estamos ni haciendo, ni logrando hacer, ni logrando entender. Yo me imagino que es un proceso histórico que todavía vendrá. El comportamiento de las jóvenes en la universidad es un comportamiento donde ellas se autoconsideran minoría, aunque no lo sean. Ellas no constituyen frente de mujeres, no sé si me entiendes, es decir, ellas no consideran, por ejemplo, ellas están muy desafiadas por hacer una rendición académica de muy buen nivel, por sobrevivir al acoso y de toda la infantilización y todo el menosprecio académico que viven. Ellas están muy concentradas en la pelea probablemente con sus familias de por qué estudias, que no estudias, que si estudias y demás. Y por lo tanto, muchas de mis alumnas, por ejemplo, para venir a estudiar, yo enseñaba en sociología, que no es una carrera en términos pensada como útil, entonces cuya utilidad está en cuestión desde una mirada popular. Entonces muchas de ellas cocinaban, como pagaban una cuota de trabajo muy fuerte para poder venir a estudiar. Entonces, trabajaban en tres, cuatro cosas. También, digamos, lo que nos regatean el tiempo libre es un factor. Pero sobre todo yo he visto que ninguna compañera se preocupaba especialmente por la situación de la de al lado. No por egoísmo,
sino que no la podía ver, no la podía ver, no la veía. Estaba tan absorta y tan absorbida por la resistencia de estar ahí que no lograba salir de esa sensación de estoy sola, soy minoría, no voy a hacer un frente común. Y yo pienso que eso históricamente va a venir. Yo sí creo que eso históricamente va a venir. De todas maneras, yo, por ejemplo, he lanzado mis materias sobre corrientes del pensamiento feminista, seminarios de investigación, al cual venían hombres y mujeres masivamente. Pero eso también es por el tipo de personaje que soy, la didáctica, la locura que les meto, y eso le interesaba a cualquiera. Pero yo creo que las mujeres sí tenemos esa sensación de, de me voy a salvar, de me voy a salvar sola, de es muy difícil, por ejemplo, unir un frente de amas de casa, eso es prácticamente imposible, ese es un límite. En Bolivia hay muchos gremios de mujeres, pero son gremios en muchos casos liderizados o encabezados por hombres, y eso es muy peculiar. Y entonces esa sensación de minoría, estamos a punto de romperla, pero está todavía ahí. Gracias, María. Y un poco con esta entrevista, pues vamos como cerrando con esta pregunta vamos cerrando un poco la entrevista, pero es desde su experiencia en Bolivia como mujeres creando, ¿qué prácticas, digamos, de estos procesos de despatriarcalización que viven, compartirían con otros grupos y con otras mujeres de otros territorios, en tanto, por ejemplo, prácticas de autodefensa frente a la criminalización, digamos, del goce de nuestras libertades, y de acceder, pues, como al aborto? Vivir abiertamente nuestra sexualidad, etcétera. Bueno, yo mira, hermana, la despatriarcalización no es algo, si bien es algo a lo cual yo le he puesto nombre a algo que existe, que es un proceso social que está aconteciendo. Es decir, es una lectura de la realidad. Por eso cuestiono tanto a las ONGs, porque lo que nos imponen es una lectura de la realidad sin leer la realidad. Es una lectura vertical desde arriba y muy colonial. Lo que está sucediendo es un proceso de despatriarcalización social amplio que va mucho más allá de nosotras. Nosotras somos un movimiento que podríamos decir inclusive pequeño. Pero ¿dónde está el punto? ¿Dónde pondría yo mi mayor fuerza? Y ponemos nosotras nuestra mayor fuerza. Nosotras no ponemos nuestra energía en hacer lobby ante un aparato político que nos representa, no solo a nosotras, sino que no tiene la facultad de representar a la sociedad. Hoy los parlamentos no representan democráticamente a las sociedades, eso hay que decir. Las democracias liberales están tan en crisis que los parlamentos no son aparatos de representación. En Bolivia, por ejemplo, el parlamento es lo más, junto con la policía, probablemente sea de las entidades más desprestigiadas de toda la sociedad. Entonces, yo no voy a gastar energía en hablar con gente que no quiere escuchar, punto uno, que no representa a nadie, punto dos, y punto tres, que no tiene prestigio en la sociedad. Entonces, yo no voy a gastar mi energía en reformas legales, en defensas legales, es decir, en pedir una ley o en defender que exista una ley o en defender que no nos quiten una ley, sino que yo voy a concentrar y concentro toda mi energía, que no es poca, en el ejercicio soberano, actual, hoy, de libertades. Por ejemplo, cuando viene una joven que necesita abortar, yo muchas veces, nosotras siempre acompañamos, nosotras acompañamos aborto ilegal seguro, pero yo he llegado a hacer programa de radio transmitiendo el acompañamiento de esa joven con su madre, con su hermana, qué sé yo, al hospital sin exponer su identidad, hablar con el médico, exponer la cara del médico, exponer la cara de la trabajadora social, exponer, eh, qué sé yo, la cara de la enfermera y lograr, es decir, transmitir en una mañana un aborto. En Bolivia había radio. Es fabuloso y es muy... Entonces, yo pongo toda mi energía en las prácticas
de soberanía real y directa. Y quiero decir además por qué. Los sectores populares están cansados de ideología. Nadie se come ideas bonitas. La gente quiere verdades tangibles, prácticas emancipatorias tangibles y reales. No que le digas cuál es la ley, qué dice la ley que tiene derecho, ay, tú tienes derecho a no sé qué. Por favor, yo trabajo, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales. Se ríen de los talleres que les dan las defensorías del pueblo, Oxfam, ONU Mujeres y demás, porque el rato que viene la policía a extorsionarlas, esos talleres no les sirven para maldita cosa. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en el ejercicio de libertades reales y en lo que Mujeres Creando llama política concreta. Es decir, eh, no sé, hacen marchas el 8 de marzo grandes en un sitio y en otro y el 9 de marzo no hay nada. O hacen marchas del 25 de noviembre, conferencias de prensa, no sé qué, y el 26 de noviembre no hay nada. Yo creo que a mí me interesa mucho más lo que pasa del 9 de marzo al 25 de diciembre y no, o al 30 de diciembre. Es decir, lo que pasa cada día es lo que construye tejido social y desobediencia. Bueno, wow, muchísimas gracias María, la verdad por todo lo que nos comparte y también pues la verdad es de que aquí hemos estado tomando nota y también sí, cabal, pues no Sí, sé, muy ¿verdad? contentes, la verdad, de Sí. tener aquí sus reflexiones. Pues como le decíamos, seguimos ahí su trabajo y la verdad es de que sí, también estamos tratando de en esta investigación como poner estas lecturas críticas y estas disputas, ¿verdad? De cómo se están abordando estas problemáticas en estas categorías, pues que maneja Oxfam de derechos sexuales y derechos reproductivos. Así que nos parece muy importante, aquí recogimos bastante de su crítica y esperamos poder articular también. Pues sí, desde ese andamiaje del problema que queremos plantear, pues tomar muchos de sus aportes. Y de verdad, muy, 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 con muchísima gratitud, profundamente conmovidas, de verdad es que, o sea, no sé, aquí se le lee, aunque usted no cree. Ahí voy a ir algún día. Ahí De voy a ir verdad, algún día. Me de verdad, encantaría. de verdad, de verdad, acá se le lee, se le respeta. ¿Qué libro presentó? He presentado Feminismo Bastardo, porque ese sigue Ah, rodando ese, por todo lado. Ese sí, libro de lo aman, verdad. yo no sé, lo aman tanto por acá, por allá y por más allá. Bueno, chicas, Sí, sí. muchas gracias. Yo quiero pedir un permiso. Como yo produzco, es muy importante poder transmitir por radio. Yo quisiera que esto que han grabado me lo manden para poderlo emitir por Radio Deseo. No he salido yo en cámara porque no estoy presentable. Yo tengo una cara pública muy especial y hoy no estoy presentable. Estoy bastante cansada, agotada, así que por eso no he prendido mi cámara. Pero les agradezco que me hayan tenido ese cariño. Y bueno, arriera somos, como dice Atahualpa Yupanqui, y en el camino nos vamos a encontrar. Muchas gracias, María. Le mandamos un gran abrazo y también le vamos a enviar un correo para hacerle llegar igual el donativo de la entrevista, comentarle que eso también es una posición política De desde nuestro nuestro equipo, equipo ¿verdad? De como nuestro equipo. personal, así que también por ahí, pues Así como para que sepa que no es dinero de creo que, Oxfam, ajá, sí, es sí, dinero ganado. así, Gracias, sí. hermanas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.